Radio Moderna presenta Tiempo de Salud, bloque radial dedicado a los consejos para cuidar nuestro cuerpo. Tiempo de Salud es una presentación de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú. Muy bien, amables oyentes de Tiempo de Salud, efectivamente, esta es una presentación de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú, FEDEMINSAP. Un saludo a Zoila Cotrina y también a Rosita Manrique, por supuesto. Vamos a hablar el día de hoy sobre el tema prevención en la enfermedad renal crónica terminal. Suena como a terrible, ¿verdad? Prevención en la enfermedad renal crónica terminal. Esto en personas adultas. Nuestras invitadas, las licenciadas Nitzi Tello Chujandama y Amelia Moreno Carrera. Muy bien. ¿Quién va a llevar la voz cantante? ¿Nitzi? Sí, correcto. Licenciada Nitzi, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Moderna y agradecer el espacio radial al licenciado Lara. Me presento, soy la enfermera Nitzi Tello, trabajo en el Hospital María Auxiliadora en el área de hemodiálisis de emergencia. Muy bien. Agradecer este espacio radial y así poder difundir acerca de una enfermedad que, bien es cierto, aqueja no solamente al país, es una enfermedad ya muy demandante también a nivel mundial, que es la enfermedad renal crónica terminal. Muy bien, justamente podríamos, explicar a los oyentes qué cosa es la enfermedad renal crónica terminal. Sí, así es. Primero vamos a decir o conocer qué es la enfermedad renal crónica, ¿no? Pues viene a ser la pérdida de la función renal en una forma progresiva y lenta. ¿Por qué decimos lenta? Porque esta enfermedad no va a aparecer de 1 a 2 a 3 años. Estamos hablando de la función del riñón. De los Así riñones. es. La enfermedad afecta al riñón, es cierto, ¿no? También se conoce que es una enfermedad silenciosa porque no causa síntomas. La enfermedad tiene 5 estadios. Y dentro de esos estadios, ¿cuándo aparecen los síntomas? En el 4º estadio, cuando ya la función del riñón solamente va hasta un 29%. Ahí recién vienen los signos y síntomas, cuando ya una persona va determinadamente ya con un problema grave y se va a la emergencia. Ahí recién esa persona sabe que está enfermo, en otras palabras. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre? Sí. Porque si bien es cierto, hay factores de riesgo. Más adelante vamos a explicar pausadamente. Primero, como decíamos, esta enfermedad afecta al riñón. Todos de repente no sabemos, pues ahora es hora de informarnos. Todo ser humano tiene 2 riñones. ¿Y dónde están ubicados nuestros riñones? Están a la altura de la cintura, se ubican nuestros 2 riñones. También hay que conocer... ¿De qué tamaño son más o menos? El tamaño 10 por 12 se asimila al puño de cada ser humano. Perfecto. En ambos lados. Tiene la forma de un frejol. Correcto. ¿No? Ya. Bien, entonces también tenemos que saber qué tan importante o qué función cumple los riñones en nuestro cuerpo, porque este órgano es vital en nuestro funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Una de las principales funciones del riñón, si bien es cierto, el riñón es como si fuera un colador en el cuerpo, que va a eliminar lo sucio y va a depurar lo bueno, o sea, va a seleccionar entre el bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno obviamente lleva al torrente sanguíneo y lo malo lo va a excretar, lo va a eliminar. Una de las funciones es depura la sangre, limpia la sangre. Otra de las funciones es regula la homeostasis, se dice así, porque va a estabilizar el cuerpo, el medio interno de nuestro cuerpo. Si bien es cierto, el cuerpo está constituido en un 60% de agua, de líquido, ¿no? Otro de las funciones es excretora, va a excretar la orina, ¿no? El volumen urinario, ¿no? Que es de 1,5 litros a 2 de una persona sana.
Otra de las funciones es que segrega hormonas muy importantes, que son 3. Uno de ellos es la eritropoyetina. ¿Qué es eso? La eritropoyetina es una hormona que va a estimular a la producción de los glóbulos rojos y nosotros mantenernos con una hemoglobina adecuada o normal. Si mi riñón falla o está deteriorado, entonces ¿qué voy a tener yo? Voy a tener anemia. Claro, defensas bajas. Defensas bajas, ¿no? Otra de las hormonas es la renina. De repente es un término muy complejo, pero en otras palabras, esto ayuda a controlar la presión arterial. Ayuda a controlar la presión. Y otro es la dihidroxicalciferol o la vitamina D, que es muy importante en la absorción del nivel de calcio en los huesos, para prevenir la osteoporosis, la osteoartrosis, para que nuestros huesos sean fuertes, que también es una hormona que libera nuestros riñones, ¿no? Y otra de las funciones es también que controle el volumen de líquidos. Es como mencionaba, el riñón es como si fuera una balanza en el cuerpo, va a equilibrar el líquido, ¿no? Como hablamos que un gran porcentaje de agua tiene el cuerpo, entonces el riñón, ¿qué va a hacer? Va a mantener un equilibrio. Esas son las funciones básicas de nuestros riñones. Entonces entramos al tema directamente sobre la prevención de esta enfermedad. Correcto. La prevención, para saber de la prevención de la enfermedad, debemos conocer nuestros factores, qué factores de riesgo aquejan o llevan o van a conllevar a que mi riñón se va a dañar o se va a deteriorar con facilidad. Una de las enfermedades, hay 2 enfermedades que se llaman enfermedades crónicas degenerativas, que uno es la hipertensión arterial, la diabetes, ¿no? Vamos a mencionar un poco. La hipertensión también es una enfermedad silenciosa, no tiene síntomas. Una persona piensa que está sana, pero sin embargo de repente su presión está volando 180, porque lo normal es 120/80, y en personas adultas es de 130/85. Más de ello ya hablamos de una presión alta. Pero como esta enfermedad no tiene síntomas, de repente está en 200, está en 180, está en 190 y la persona no lo siente. Es asintomático. La hipertensión es una enfermedad de un trastorno de los vasos sanguíneos en el cuerpo. Entonces, nuestro riñón, nuestra célula de nuestro riñón, pues son las nefronas, y en las nefronas tenemos nuestras arterias, tenemos nuestras venas, que solamente microscópicamente lo podemos ver, a simple vista no lo vemos. Entonces, esta enfermedad de la presión arterial, ¿qué hace? Destruye esas arterias y esas venas a nivel del riñón y se van deteriorando progresivamente conforme van avanzando los años. Y de pronto 15 a 20 y 30 años nos damos cuenta que ya tenemos la enfermedad renal. Otra de las enfermedades crónicas degenerativas es la diabetes. La diabetes que todos conocemos, yo creo que todos saben que es la diabetes, ¿no? Es el aumento de glucosa en la sangre. Y si es pues un valor que tenga 200, 300, igual también va a deteriorar nuestras arterias y nuestras venas a nivel de riñón, y obviamente se va a convertir en una enfermedad renal. Y en cuanto a la edad también, las personas ya mayores de 60 años, así como envejece nuestro rostro, internamente nuestros órganos también se desgastan, se deterioran. Es un factor también. Otro de los factores es la uropatía obstructiva. Mayormente en los varones, cuando la próstata se engranda más de lo normal, va a obstruir el paso de la orina por los uréteres, por los conductos que van a la vejiga, que también que con el tiempo va a deteriorar los riñones. Los cálculos renales, las piedritas en los riñones igual se van a deteriorar. Otra de las causas son las infecciones urinarias repetitivas. Cuando una persona le diagnostican, tiene una infección urinaria, debe curarse, debe completar su tratamiento, no dejar en un tratamiento que no completó. Ahora, la infección urinaria en adultos también es asintomática, ¿no? A diferencia de los niños que les da fiebre.
Así es, también es asintomática hasta cierto tiempo y conforme van yendo los meses, los años, o sea, si bien es cierto esta infección prosigue por una bacteria, esa bacteria ingresa y se va a los riñones que también deterioran. También hay las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso. ¿Por qué decimos enfermedad autoinmune? Porque son enfermedades que no tienen origen, no tienen causa. Tus propias defensas te atacan a tu propio cuerpo. Son enfermedades que no tienen una causa o una etiología, que también deterioran a los riñones. Teniendo en cuenta estos factores de riesgo, entonces tenemos 8 reglas de oro, se conoce, para la prevención de nuestros... ¿Qué le parece si esas 8 reglas de oro las vamos a conocer luego de la pausa? Y también luego de la pausa vamos a presentar a la licenciada Amelia Moreno Carrera, que nos acompaña junto con la licenciada Nitsiteyo Chujandama a propósito de este interesante tema, prevención en la enfermedad renal crónica terminal. Regresamos. Muy bien, amables oyentes, continuamos aquí en Tiempos de Salud gracias a una presentación de la Federación de Enfermeras y Enfermeros del Ministerio de Salud del Perú, FEDEMINSAP. Nos acompañan, como ya dijimos, las licenciadas Nitsiteyo y Amelia Moreno. Estamos hoy tratando el tema prevención en la enfermedad renal crónica terminal en las personas adultas. Licenciada Amelia Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por esta gran oportunidad que nos han dado de poder venir a esta gran emisora como es Radio Moderna, para poder hablar de un tema tan importante como es la enfermedad renal crónica terminal, que es una enfermedad que está en el mundo entero acabando con muchas vidas. No necesariamente es una enfermedad que da a personas adultas o adultas mayores, sino empieza desde los niños. Lógicamente que la enfermedad empieza en niños de una edad distinta al adulto. El adulto básicamente por 2 enfermedades terribles, silenciosas. La primera en el mundo, la diabetes mellitus, y la segunda, la hipertensión arterial. Esas son las 2 primeras enfermedades a nivel mundial que están acabando con muchas vidas y que a un país como el nuestro, que todavía no termina de salir de la pobreza, le ocasiona un gasto muy alto, puesto que ahora contamos con el SIS y es el gobierno quien financia el tratamiento de esta enfermedad, que es una alternativa de vida a muchos pacientes que ya ingresan a diálisis cuando entraron ya la enfermedad renal crónica terminal, estadio 5, y la única forma, hay 3 formas de poder continuar con vida. 1 es la hemodiálisis, 2 es la diálisis peritoneal y la tercera es el trasplante renal. Definitivamente en nuestro país el trasplante renal está muy lejos porque no existe la gentileza de las personas en ser capaces de poder donar una parte del órgano de un familiar que haya fallecido. Claro. A nivel de MINSA el porcentaje es bastante bajo comparado con ESALUD, que nos lleva mucho de delantera, ¿no? A propósito de lo que usted decía, el tema de la prevención es fundamental, no solamente para las personas, para las familias de alguien afectado por esto, sino también para el Estado, porque si no se hace una seria prevención y una campaña de parte del Estado y del sector privado, entonces la gente se sigue enfermando y eso sigue siendo costos millonarios para todo el país. Así es, definitivamente. Yo considero que una de las primeras bases para que un buen Estado funcione a nivel de salud es la prevención, promoción y prevención de la salud. Base 1. Para poder evitar estas enfermedades, las 2, tanto diabetes mellitus como hipertensión, básicamente es por prevención y control, ¿no? Entonces, todas las personas, a partir de una determinada edad, debemos de hacer nuestros controles mínimos como un regalo de cumpleaños anual, un control de glucosa, urea, creatinina y nuestros controles mínimos, siquiera pues de 4 o 5 veces al año de nuestro control de presión arterial. Como lo dijo muy cierto mi colega Nitsiteyo, la hipertensión y la diabetes son enfermedades silenciosas que van aniquilando de manera paulatina, lenta, sin avisar, primero
con los riñones. Es lo primero que acaba, los riñones. Y cuando, por ejemplo, un paciente se llega a enterar que está mal con el riñón, cuando llega a la consulta o a la emergencia del hospital totalmente hinchado, edematizado, cuando le hacen sus controles de valores, la urea está elevadísima, la creatinina está elevadísima y la hemoglobina está con 3 o 4. Bajísimo. Sabemos, así es. ¿Por qué? Porque una de las funciones de nuestro riñón, que es la endocrina, donde ya no hay producción de la eritropoyetina, que es la que ayuda a madurar los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se producen en nuestra médula y es la eritropoyetina quien va a ayudar a que estos glóbulos maduren. Pero al no haber producción de esta hormona tan importante como la eritropoyetina, lo que va a hacer, ¿qué cosa es? Morir. Entonces nacen los glóbulos rojos, mueren. Y el paciente que ya no le funcionan sus riñones, entra en anemia. Y muchas veces es causante de la muerte. El paciente por emergencia se le ingresa, le tiene que poner paquetes globulares, tiene que entrar por emergencia a diálisis, pero un paciente con una hemoglobina de 4 o 5 es muy difícil poderlo dializar, porque se puede quedar en máquina. No nos olvidemos que nuestros riñones funcionan 24 horas al día, y cuando un paciente ya ingresa a máquina, ingresa a la hemodiálisis, la máquina lo que va a hacer es trabajar 3 horas y media, reemplazando el trabajo de 36 horas a 40 horas, porque las diálisis son, pongamos, 3 veces por semana. Pero nuestros riñones trabajan 24 horas. Sí. Y cuando entramos a diálisis es 3 horas y media frente a 36 o 40 horas que no trabajan nuestros riñones. Entonces, por lo tanto, es un gasto terrible para el Estado por no ocuparse de la promoción y prevención de la salud. Y la calidad de vida totalmente deteriorada. Claro. Y la calidad de vida, porque algo muy importante, los peruanos comemos riquísimo. Sí. No lo vamos a dudar. Yo también me gusta comer, también soy glotoncita, pero definitivamente comemos mal. Comemos mal, porque hacemos mezclas de carbohidrato, más grasas, y eso en nuestro organismo se convierte en glucosa, y a eso le agregamos la sal. Estamos acostumbrados a comer la comidita altita en sal. Todo eso son factores que van en contra de nuestra salud y que van minando nuestro organismo, principalmente para la hipertensión y para la diabetes mellitus. Entonces, yo creo que la promoción y prevención puede empezar por casa de cada uno de nosotros, en tener en cuenta que debemos de evitar de hacer mezclas de comida. Si comemos el lomo saltado no debe ser con arroz. El lomo saltado solamente si ya tiene papas, ya no arroz. Y si no, le quitas la papa y solamente cebolla, tomate, carne, y le agregas su arrocito. Pero ya carbohidrato y más grasita, por eso somos panzoncitos. Sí, pues la escucho y se me ocurre que el Estado debe apuntar hacia los profesionales de la nutrición y darles, no sé, un programa en el canal del Estado, en la radio del Estado, y hacer campañas respecto de lo que usted acaba de señalar, lo fundamental que resulta alimentarse sano. Yo le voy a decir que la prevención y promoción de la salud es multidisciplinario, no es nutrición. Es enfermería, es médico, es asistente social, es psicología, es realmente un conjunto de profesionales de salud que tienen que abocarse a la promoción y a la prevención de la salud. Un trabajo integral, ¿no? Es un trabajo integral porque los peruanos somos reacios a querer entender de que esto nos hace daño. ¿El agua qué tan importante es en ese contexto que usted explica de que hay que tener cuidado con la alimentación? El agua es importante. Si la persona es una persona sana, que todavía no está enferma de los riñones, más aún en estadio 5, el agua es importante. El agua, más no la gaseosa. Claro. El agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua va a hacer, ¿qué cosa? A purificar nuestro organismo, ¿Y los a ejercicios? Limpiarlo. Y los ejercicios es básico, sobre todo para la diabetes mellitus, ¿no? La caminata. Es una caminata no porque me voy caminando apurado al trabajo, sino olvidándome de todos mis problemas, caminar siquiera 30 minutos al día, tranquilo y sosegadamente, no a paso lento, no corriendo, a paso ligero, pero hacer ejercicio.
son hábitos que debemos de tratar de adquirir. Muchos no lo tenemos, me tengo que incluir, pero tenemos que poco a poco ir mejorando. Claro, la promoción y prevención puede empezar en familia, por casa, y lógicamente yo creo que el Estado tiene que abocarse más a esto para que pueda de alguna manera disminuir la tasa de morbimortalidad con esas dos enfermedades principales como es la diabetes y la hipertensión, y que conllevan a la enfermedad renal crónica terminal y que le ocasiona tanto gasto al Estado y tanto sufrimiento a la familia y sencillamente por desconocimiento. Y lamentablemente en nuestro país la gente más afectada, nosotros que trabajamos en un hospital tan importante del Cono Sur como es María Auxiliadora, que es el único hospital de Minsa grande, con una población tan grande que atiende, vemos día a día la cantidad de pacientes que llegan y la mayoría son gente pobre. La mayoría son gente de escasos recursos económicos. Y que desconocen cosas básicas. Que por desconocimiento o por falta de voluntad llegan a esta enfermedad. Tenemos pacientes que han llegado a la diálisis, pacientes de 32 años, 36 años, hipertensas. Hemos tenido pacientes de 16 años, hipertensas, una cosa increíble. Pero hay factores, ¿no? Hay factores hereditarios que hacen que las personas sean hipertensas también. Claro. Uno es del modo de alimentación, pero también hay factores hereditarios, también, ¿no? Entonces, hemos tenido pacientes así. ¿No? Entonces, una persona de 16 años, ¿qué esperanza de vida puede tener frente a llegar ya a tener la enfermedad renal crónica terminal y entrar a diálisis? Así es. ¿No? Entonces, las expectativas disminuyen, salvo que la persona sea una persona muy responsable, cumpla con su tratamiento como debe ser, tenga sus vitaminas, porque los pacientes que se realizan necesitan sus vitaminas, su descanso adecuado, pero ya no, pues, es una persona, si es en el caso de una mujer, va a tener problemas de formar una familia, va a tener problemas de tener hijos, disminuye las posibilidades. Entonces, qué importante es la promoción y la prevención de la salud en la enfermedad renal crónica terminal. Muy bien, pues, ¿vamos a las reglas de oro o qué plantea Nietzsche? Sí. Sí, bien. Continuando con el programa, en cuanto a lo que es la prevención, tenemos 8 reglas básicas para cuidar nuestros riñones, ¿no? En cuanto, por ejemplo, lo que mencionábamos, que los ejercicios son muy importantes, por lo menos, bueno, la Organización Mundial de la Salud define en cuanto a los ejercicios cómo debemos realizar 3 veces a la semana, mínimo, con 2 horas diarias mínimas. Eso para tener la circulación sanguínea en el cuerpo mejore, ¿no? Los huesos, las articulaciones. El caso de Hernán, él tiene 81 años, él vive en San Isidro, se da una vuelta por el Golf de San Isidro, que tiene 3 kilómetros más o menos, y lo hace en 28 minutos más o menos, pero solo media hora, 28 minutos, 30 minutos. ¿Eso es bueno también? En cuanto a los adultos mayores... Claro, él no corre, él trota, ¿no? Eso es, el trotar es básico, pero de repente una persona menor de 60 años sí puede hacer un poco más de actividad física en lo que es correr, ¿no? Pero ya una persona mayor a 60 solo se recomienda los trotes. Correcto. O la caminata. No, otro de las reglas es el controlar. Entonces, no hay el argumento de que porque tengo 60, 70 años yo no hago ejercicio. No, al contrario. Caminar. Así es, al contrario, las personas adultas mayores ayudan a fortalecer las articulaciones con el ejercicio y prevenir las osteoporosis, las osteoartrosis. Está bien. Controlar la primera regla de oro. Sí. Correcto. El otro es el controlar la glucosa en sangre, ¿no? Si bien es cierto, las personas diabéticas, ¿no? Ellos, como ya conocen su enfermedad, si es posible, se miden todos los días en la mañana. El control de la glucosa en sí lo hacemos antes, o sea, en ayunas y post 2 horas de alimentación. Una persona que no tenga la diabetes, pues podemos decir que sus valores se espera entre 60 a 110. Una persona que no está diagnosticada de diabetes. Pero si hay una persona que ya tiene la diabetes, está tomando sus medicamentos, se espera que tenga una glucosa de 80 a 125.
y no más. No más, en ayunas y posterior a 2 horas de haber comido, se llama postprandial, de 125 a 165, ¿no? Que serían los valores adecuados que debe mantener la persona diabética tomando sus medicamentos. Correcto. ¿Cómo? Para medir la glucosa, sí, usted hay unas maquinitas que tienen una lanceta y unas tiritas en la cual tú solo te puedes tomar el glucómetro. ¿Son caros? ¿Cómo es eso? No son caros. Se encuentra en Iraoka. Sí, en Iraoka las he visto. Sí. Es una forma más fácil de controlar tú mismo tu glucosa en casa, ¿no? Otro de las reglas es monitorear antes de entrar a la tercera regla, porque se va a molestar a los 81 años, no hay que dejar que Hernán se enoje y sobre todo que se le suba la presión. Así es, Dios mío. Y aquí hay 2 profesionales de la salud, pero de todas maneras, vamos a una pausa y regresamos. Atentos a la hora, son las 4 de la tarde con 47 minutos. Estamos con la presencia de las licenciadas Nitsi Tello y Amelia Moreno, gracias al programa Tiempo de Salud del FEDEMINSAP, analizando prevención en la enfermedad renal crónica terminal en personas adultas. Estamos escuchando las 8 reglas de oro para protegerse frente a estos problemas de enfermedad renal crónica. La primera, como ya ustedes han escuchado, es el tema de los ejercicios. Lo segundo es controlar la glucosa y continuamos, licenciada Tello, con el tema. La tercera regla de oro es monitorear la presión arterial, que también, como ya sabemos, que uno de los factores que conlleva la enfermedad es la hipertensión, ¿no? Y también saber en qué valores debe estar nuestra presión, ¿no? Una persona adulta de 120 a 80 y mayores de 60 de 125 sobre 85 milímetros de mercurio. Exceso a eso ya se habla de presión alta. Y las personas que tienen la enfermedad pues reciben los antihipertensivos. Y es muy importante que ellos tomen sus medicamentos a horario, cumplan su tratamiento y también la disminución de sal en los alimentos, que van a ayudar también a prevenir a que la presión no se eleve, ¿no? Correcto, y los que no la tienen, pero necesitan el control. Y los que no la tienen, como les decía, el control o el hacer un chequeo anual de cada persona, por lo menos una vez al año. Y las presiones, muchas veces hay personas que dicen, me zumbe el oído, como que me duele la cabeza. ¿Esos son síntomas? Pudieran ser síntomas, claro, aunque realmente la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Más aún si conlleva estos que dice que se zumbe el oído, le duele la cabeza, es importante medirse la presión. El bochorno. Bochorno, no tanto como síntomas, pero por lo menos uno debe preocuparse en medir la presión, ¿no? Para poder saber en qué valor está. Hay gente que es propensa, claro, ya por la edad avanzada que tiene, a que se le suba la presión, o en otros casos a que se le baje, y hay gente incluso que tiene hacia arriba y hacia abajo. La cosa terrible. Claro, inestabilidad en cuanto a la hemodinamia de la presión arterial, ¿no? Por eso es importante el chequeo anual de cada ser humano. Ahora, cuando esté en casa y se le ha subido la presión, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacer cuando la presión es alta? Gente que toma, creo, un café caliente cuando se le baja la presión, cuando se le sube, no sé si no, la chichelada. La chichelada, la escuché, sí. O sea, recomendación, por ejemplo, si es una persona hipertensa y la presión se eleva, es mantenerse sentado. Y si mi presión se baja, mantenerme echado con los pies hacia arriba. Pies hacia arriba, mejor irrigación sanguínea. Y si mi presión es alta, yo me siento, la presión baja. Por la posición del cuerpo que está. Con presión alta no puede estar uno echado. No, sube más. Claro. Sobre una posición semisentada, ¿no? Un poquito agregando eso de la hipertensión, es importante de saber que la persona que es hipertensa tiene que cumplir con su tratamiento fielmente, porque muchas veces pasa que el paciente con el tratamiento empieza a mejorar y la presión se normaliza y se olvida, dejan el tratamiento. No, el hipertenso, el tratamiento es de por vida. Ahora, si un hipertenso en casa dice, bueno, mi presión está en 180 sobre 100 o 120, no hay nada que hacer, hay que ir inmediatamente al hospital.
porque ese paciente en cualquier momento puede hacer un paro cardíaco, un derrame cerebral. Entonces lo que hay que hacer es inmediatamente ir al hospital. Ahora, si en casa ya tiene su tratamiento, que usa su Isorbide, que usa sus medicamentos hipertensivos, tiene que tomarlos como le ha indicado su cardiólogo. Correcto. Pero no puede decir, bueno, estoy hipertenso, tomo una chicha y con esto me mejoro, o me quedo sentado y con esto me mejoro. No. Tiene que ir de inmediato al hospital, porque ese paciente con su taquicardia es propenso a que haga en cualquier momento un paro, ¿no? Y así la gente se va a veces. O un accidente cerebrovascular. Exacto, un accidente como le cerebrovascular, conocen, un derrame cerebral. Entonces, pero lo más rápido y acertado es a la emergencia al hospital, ¿no? Para que le puedan controlar la presión. Continuamos. Ya, entonces, otro de las reglas de oro es comer ¿Esa es la cuarta, creo? Sí, la cuarta. Comer saludable y evitar subir de peso, ¿no? Como decir, comer saludable, si bien es cierto, hoy en día hay mucho las comidas chatarras, que creo que preferimos ir a una pollería que comer en casa. Cercanos a esa comida chatarra. Pero de repente es por desconocimiento. Si bien es cierto, hay una emisora en la cual podemos llegar a los hogares, a todos los oyentes, los que nos escuchan realmente, yo creo que deben ser conscientes, y si nos están escuchando, comentar, ¿no? Hacer esto una cadena a los vecinos, amigos, familiares, lo que ellos están escuchando. Es muy importante. Ahora, el Estado también debe jugar ahí un papel más importante, ¿verdad? El tema de ser más informativo respecto de la comida chatarra y las consecuencias que trae. No sé si imponerles algunos impuestos altos, como en su momento se hizo con los cigarros, evitar que esa comida chatarra, licenciadas, ingresen a los colegios. Como lo están haciendo en Estados Unidos, le están incrementando los impuestos para poder evitar, porque en Estados Unidos la cantidad de gente obesa es demasiado alta. Sí. Por lo tanto, el gobierno del presidente Obama se preocupó por eso y ha estado colocando ya mayores impuestos a estas comidas chatarra. Claro. Pero lamentablemente usted dijo una cosa interesante, los niños. Yo le voy a decir, yo tengo un niño pequeño y parece que los niños nacen con esa predisposición a la comida chatarra. O sea, yo no le he enseñado, pero nacen, dice, mamá la pizza, mamá el pollo. Sí, entonces, hacerles la papita entender light, la papita los light, frugos. Exacto, hacerles entender que no es comida saludable es una tarea bastante difícil. Ellos no lo van a entender. No lo van a entender, siempre nos va a ver como que no queremos gastar o como que somos malas, ¿no? Eso nos dicen los niños pequeños a las mamás. Hacerle entender es un poco complicado. Que Bembos, que McDonald's, que cuando vamos. Sí, es verdad, nos piden como premio eso, el Bembos, el McDonald's, el Kentucky. Es verdad. Es difícil, bien complicado. Sí, es muy complicado, pero todo depende de casa y de los padres que deben estar ahí poniendo el orden, como se dice. Claro, de acuerdo. Sí. Y continuamos. Entonces, la quinta regla es el beber el agua, ¿no? Que es establecido de 2 a 3 litros de agua diaria. Cuanto más agua tomas, más va a limpiar el riñón y mejor vas a eliminar las sustancias tóxicas, que son la urea, la creatinina, el ácido úrico, que pues eso daña nuestros riñones. El riñón se alegra cuando uno toma agua. Claro. Un riñón sano. Por algo, una de sus funciones es excretora, porque va a limpiar todo, purificación, ¿no? Purificarlo, eliminar, ¿no? En una persona sana. Claro, cuando ya la enfermedad se da, esto totalmente cambia. Contraindicado. Otra de las reglas es el no beber bebidas alcohólicas, el fumar, el cigarro, que también no beber son bebidas dañinas. Alcohólicas en exceso. En exceso, claro, en exceso. Un chilcanito una vez a la semana no hace daño. De uno en uno se van sumando dos, de dos en dos hacen cantidad, así que otra de las evitar. reglas es también no automedicarse. Quienes dañan los riñones son lo que nosotros de repente tenemos un dolor de cintura, un dolor de cabeza, nos vamos a la farmacia, nos dan un ibuprofeno, nos dan un naproxeno. Son medicamentos que con el tiempo también ocasionan lesiones y daños en el riñón. El automedicarse con los antiinflamatorios, muy dañino. Que eso es muy dañino. Hay algunos incluso que se están retirando del mercado por decisión de la FAO, de las entidades especializadas, porque son peligrosas para la salud, ¿no? Algunos antiinflamatorios, digo.
Sí, pero todavía el ibuprofeno y el naproxeno todavía Está es en el comercial, mercado. está Sí, todavía sí. en las farmacias. Y el octavo es, pues, si comprobamos que la función, si tenemos los factores de riesgo ya, si soy diabético, si soy hipertenso, si soy obeso, tengo antecedentes familiares que tienen estos diabetes, hipertensión, con mucho más razón debo acudir inmediatamente al médico, ¿no? Sus Hacer controles. los controles. Esas serían las 8 reglas básicas para poder prevenir que nuestros riñones se enfermen y no conllevar pues más rápidamente a la enfermedad renal crónica terminal. Se llama Ojalá. terminal porque no tiene cura. No se va a curar, lo que ya dañó queda ahí, Así no hay es. forma, no hay medicamento, no hay nada. Quien salva tus riñones una vez que ya se mal, que ya se dañó. Porque mucha gente te pregunta, ¿cuánto tiempo yo hago un tratamiento? ¿O qué debo hacer para que mi riñón se sane recupere. o se recupera? No hay forma, el daño es irreversible. Salvo el trasplante, ¿no? Salvo el Claro, trasplante. para eso ya hay terapias de sustitución renal, pero más no hay un medicamento que te va a curar. O sea, el yo tengo riñón. un cuñado con ese problema y el tema es pues que nunca le pueden hacer el trasplante porque como dicen ustedes no hay, No hay. y se pone Es en la un cola y poco es una complicado. cola interminable, ¿no? Pero tenemos que entender Sí. también que en el trasplante no es solamente un tema de cola, también es un tema de que sean pues compatibles. Sí, así es. Porque el trasplante no es que, bueno, yo le dono a usted, porque no, tiene que ser toda una serie de estudios para ver que realmente sean compatibles. Y una vez que se realice el trasplante, también ese trasplante sea exitoso, ¿no? Porque no es que se haga el trasplante y la persona hace una vida normal como antes, no. También Tiene un lleva tratamiento de por de vida. por vida. Ahora, esta persona que está con la diálisis, etcétera, ¿ya está en una etapa terminal? ¿O? Así es. Sí, Sí. claro, estadio Esté 5. en estadio Aun 5. cuando él se sienta bien, hace su diálisis, su situación es esa en estadio 5. Así Claro, es. o sea, ya No la hay persona, forma. claro, la persona que ha entrado a diálisis está haciendo, bueno, primero que los riñones, a Dios gracias, con las maravillas de la tecnología, los grandes sabios médicos y por supuesto la intervención divina, han logrado haber una sustitución de la función renal, que es la hemodiálisis, la diálisis peritoneal. No hay otro órgano. ¿La hemodiálisis que- existe hace cuántos años, más o menos? Está desde 1961. O sea, poco a poco ha hace- ido mejorando. Hace 70 años la gente se moría. Se moría. Así es. Mire, yo trabajo en diálisis más o menos 14 años y hace 14 años para atrás no existía el CIS. Y siempre lo Los costos comento porque me eran parece interesante comentarlo. No existía el CIS. Entonces, la gente que no tenía plata y no tenía Simplemente se salud, moría. lo único que tenía que decir era, me voy a mi pueblo porque pasó un caso, me voy a mi pueblo a esperar la muerte. No tengo dinero, no tengo seguro social, no tengo esperanza de vida. Hoy en día, gracias al CIS que está pagando, cubriendo todo, hay mucha gente que tiene posibilidades de vida. Pero lo que hace falta también es una toma de conciencia por parte del paciente que ya está con la enfermedad instituida y está en diálisis, que tome conciencia de su enfermedad y cuidarse para evitar otras complicaciones adherentes a la enfermedad. Bueno, ahí también entonces debiéramos tener algunas reglas, digamos, de oro para quienes ya están con la enfermedad. Por ¿no? supuesto. Los cuidados que deben por tomar. supuesto, claro que sí. En realidad, mire que ese tema de la enfermedad renal Muy crónica terminal amplio. es un muy amplio. Paradójicamente es interesante y bonito Las vamos a hablarlo. comprometer para que nos sigan visitando y tocar otros temas sobre este asunto de la salud, que es fundamental, no solamente Gracias. preocupación de los oyentes, sino del propio Estado y de los profesionales de la salud como ustedes. Así es. Gracias. Sí, gracias. No, al contrario, yo les pediría una reflexión, los oyentes que les están escuchando a ustedes, una reflexión final de cada una. A ver, empezamos con Nitsi Tello. Ya. Bien, una de las reflexiones en cuanto a Si es posible, tomar jáleles de las conciencia. orejas, no hay problema, Nitsi. A veces Tomar necesitamos que nos conciencia, claro. zamaqueen, ¿no? Si bien es cierto, bueno, le cuento una experiencia, ¿no? Por la mayoría de nuestros pacientes son, pues, diabéticos e hipertensos. Entonces, cuando uno pregunta por qué llegó a la enfermedad renal, entonces dijo, no he tomado mis pastillas, no me gustan los dulces, como normal. Entonces, ¿de qué hablamos si estas personas ya saben que son diabéticos, ya saben que son hipertensos, pero sin embargo no se cuidan? Entonces, como reflexión de es
es prevenir en ti mismo, ¿no? O sea, quererse uno mismo, sabiendo que tú ya tienes la diabetes o la hipertensión, tomar tus medicamentos ahora, cumplir con el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Una persona joven tiene hijos. Hemos visto que hay gente de 34, 35, 40 años que tiene niños. Entonces, ¿cuál es su...? Yo le digo, usted es una persona joven, tiene que saber llevar su enfermedad. Si ya estás con la enfermedad renal, entonces pues toma conciencia, porque usted es un padre, todavía tiene para ratos ver a sus hijos. Si usted ya sería pues una persona de 80, 70 años, ya vivió, ya crió hijos, ya tendrá nietos, pero si es una persona joven debe tomar un poquito de conciencia, ¿no? Y a las mamás, ¿no? También tratar de que eduquen a sus niños, a sus hijos pequeños, hijos jóvenes, que las comidas chatarras pues definitivamente son destructibles para la salud, ¿no? Comer sano, comer saludable, comer de casa. Y si tengo que ir a trabajar, llevar mi lonchera. Porque hoy en día los jóvenes como que les da vergüenza, les da flojera y compran lo más fácil, ¿no? Yo creo que esas son las reflexiones que yo puedo mencionar y decirles también que esta enfermedad renal crónica pues es... yo como ser humano, la verdad, me da pena ver a una persona conectada a una máquina 3 horas y media. Y hay gente que llora porque no acepta su enfermedad, no acepta. Ellos piensan que hacer 2, 3 diálisis se van a curar, se van a sanar. No se van a curar, porque es una enfermedad que no tiene cura. Y la única forma de vivencia es eso, con la máquina, o el trasplante renal, o la diálisis peritoneal, ¿no? Muy bien. Eso sería, más bien agradecerle por este espacio. Mil gracias. A usted, por favor. Amelia Moreno. Gracias. Mi reflexión va básicamente a lo que es la promoción y la prevención, ¿no? A que tomemos conciencia de la importancia de los autocuidados en casa, de que si ya nos han detectado una enfermedad, tomar conciencia de esta enfermedad y no esperar, ¿no? Si por ejemplo me han detectado que soy diabética a los 35 años, entonces yo no tengo que esperar complicarme y llegar a la enfermedad renal crónica terminal, sino tomar conciencia de esto y cumplir con mi tratamiento. Por otro lado, es importante que el Estado se preocupe en la promoción y la prevención a todo nivel, a nivel de colegios, a nivel hasta inclusive de parroquias, ¿no? Porque cuando hay reuniones, por ejemplo, las catequesis, aunque sea en 5 minutos, hablar lo que es la promoción de la salud. Lo importante de la promoción es promoción y prevención. ¿Cuánto gasto se evitaría el Estado? ¿Cuántas familias destruidas? ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos padres amputados? Si es que tomáramos conciencia realmente de la promoción y prevención, el autocuidado y evitar complicaciones en esta enfermedad que es tan terrible y que cada vez va en aumento, no disminuye. Hay gente que va muriendo, cada año muere muchísima gente, pero así como muere, hay más pacientes que ingresan a diálisis. Tomar conciencia de esto, básicamente, como lo ha dicho mi colega Nitsi, parte desde la familia. Promoción y prevención desde la familia, y ir con nuestros tentáculos de pulpo hacia otros lugares y ir abarcando más y más espacios para evitar que sea esta enfermedad que aniquile cada vez a más personas. Muy bien. Muchísimas gracias por la atención, gracias por la invitación y nada más que agradecerles por esta gran oportunidad que nos han dado de hablar de un tema tan importante e interesante como es la prevención de esta enfermedad, la enfermedad renal crónica terminal. Muy bien. Muchas gracias por su presencia. Han sido las licenciadas Nitsi Tello y Amelia Moreno, y hemos tocado prevención en la enfermedad renal crónica terminal en personas adultas. Este ha sido entonces su programa, señora, señor, Tiempos de Salud, gracias a una presentación de la Federación de Enfermeras, Enfermeros del Ministerio de Salud del Perú. Señoras, señores, será hasta el próximo martes con Tiempo de Salud. Gracias.